interacción, momento versus axiales. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha perfecto. Este es un tema que en cierto modo hemos iniciado hace un par de clases atrás, cuando vimos el comportamiento de las columnas a esfuerzos únicamente de axial, que eran tracción y compresión. Ahora lo vamos a completar con la intervención o la participación de los esfuerzos de momento flector, que generalmente acompañan a una columna, también a tabiques, pero nos vamos a referir a columnas, y que para resolverlos, la combinación de esfuerzos en términos de momento y axial, lo más conveniente es trabajar con un diagrama de interacción que relaciona los dos esfuerzos. Como ustedes saben, cada grupo entonces va a desarrollar el práctico en función de las dimensiones de su estructura. En este caso nosotros, yo les he ido presentando los ejemplos para la columna de 60 por 40, tanto exterior como interior, y habíamos visto, en principio, el diseño para las vigas, en el caso de la combinación de carga gravitatoria, factoreadas o mayoradas, que daba este tipo de diagrama, y que para las columnas provocaban un diagrama de momento flector de este tipo, y que prácticamente el momento era nulo y máximo en el borde o en la cara inferior de la viga. Estos valores de momento eran relativamente chicos para cargas gravitatorias, pero comenzaban a incrementarse. Por ejemplo, acá dice 10, acá dice 22, 12 por acá, 11 por acá, o sea, cuando se produce la acción sísmica. Estos diagramas de aumento, por supuesto, van a estar acompañados con diagramas de esfuerzo axial. Entonces, nosotros vamos a suponer que las solicitaciones las tenemos en términos de momento flector, axial y corte en las columnas, y que nuestro problema es ahora diseñar las columnas para que soporten el esfuerzo que hemos obtenido. Antes que nada les marco o les recalco el tema del diagrama momento versus curvatura que habíamos visto en vigas, donde se daban los 3 puntos o estados límites de fisuración, de fluencia de la armadura, de rotura por compresión del hormigón, y que implicaban un comportamiento dúctil si este era el tipo de curva, y que todo esto se obtenía gracias a que partíamos de materiales cuyas características mecánicas son conocidas y las modelamos de alguna manera, en este caso parábola con una bajada trapecial, digamos, en el último tramo, hasta el 3 por 1000, que luego se simplificaba con el diagrama de bloque de tensiones de compresión equivalentes,
que era de este tipo, el simplificado, pero este era el modelo que adoptábamos para el caso del estado límite último. Para este estado, ya conviene tomar la parábola trapecio. Y para este estado, para el momento de fisuración, acordemos que la primera fisuración por tracción del hormigón es un diagrama prácticamente lineal, pero sometido a tracción. Para el acero, adoptábamos el modelo linealmente elástico, perfectamente plástico, es decir, sin endurecimiento. ¿Por qué traigo a cotación este diagrama? Porque van a ver que, por supuesto que para columnas, también se pueden construir los diagramas momento-curvatura. Pero como la columna que no pasa en la viga va a estar sometido a ciertos niveles de carga a medida que vamos para abajo, y se trata de la misma columna, entonces tenemos que representar el comportamiento de una columna que a lo mejor tiene la misma sección transversal, pero que está sometido a distintos niveles de carga axial. Y que a su vez el tema se va a hacer un poco más complejo cuando le agreguemos el efecto de acción sísmica. Entonces, para eso es conveniente utilizar el diagrama de interacción MN. Y este se los muestro porque esta es una familia de curvas donde para una misma viga lo que se ha ido cambiando es la cantidad de armadura traccionada, la que está acá abajo. Reitero, esto no es un dibujo muy didáctico, es solamente un esquema. Realmente esto tiene que estar bien cerrado, los estribos bien cerrados. Vamos a hacer hincapié, y hicimos hincapié en hormigón armado confinado, lo vamos a hacer también cuando veamos corte. Pero lo más importante de acá es ver que esta viga tiene una cierta cantidad de armadura en tracción, acá dispuesta solamente en una capa inferior. Ayer vimos el concepto de armaduras que están distribuidas y el concepto de armadura efectiva y cuantía efectiva. En este caso lo vamos a simplificar, por razones, pero es válido tenga una capa o 3 o 4 o 5 capas de armadura en tracción. El concepto es el mismo. Van a aparecer diagramas de momento de curvatura de este tipo, en el que la variación está dada básicamente por la cantidad de armadura que le coloco acá abajo en tracción. El desafío, entonces, en diseño sismoresistente es lograr un diseño que tenga una adecuada ductilidad. Y para eso, esta cantidad de armadura tendrá que estar por encima de un mínimo que no produzca el diagrama que vimos ayer, donde subía y caía, subía para resistencia de fisuración, pero caía luego, porque la cuantía era menor del 3 por 1000. Ni tampoco queremos la cuantía del 2,5 o 3%, donde provoca una falla frágil. Tenemos que estar por acá. Estos diagramas, si ponemos buena voluntad, fíjense que se parece, son similares a los diagramas hechos para columnas. Este es un simple caso del diagrama de interacción para columna, donde lo que ustedes ven, al margen de las unidades que está utilizando, que acá utiliza para momentos Keep Inch, porque es un libro de literatura inglesa, podría decir que lo newton metro. En función de la curvatura, que pone radian por inch, podría decir radian por metro, radian por centímetro, inch es una pulgada, y el kips son 1000 pounds y 1 pounds
es 0,454 kilogramos, o sea, casi medio kilo. Al margen de eso, lo más importante es que veamos la forma de las curvas, que son relativamente similares a estas, pero en las que lo que va cambiando es el esfuerzo axial. En este caso es el diagrama de momento-curvatura para una columna que tiene 0 axial. En esta otra tiene 130 unidades más que esta de axial. En esta tiene el doble de axial. Y en esta tiene un axial tal que, siendo el doble de esta, lo lleva prácticamente a la falla balanceada. O sea, a factor de utilidad 1. O sea, no de utilidad. Entonces el primer mensaje que estamos viendo en esta diapositiva es que ahora para una columna en la que se ha fijado la cantidad de armadura, la fijo, diríamos 4 hierros acá, 4 hierros acá, 2 acá, 2 acá, debería puesto acá el esquema. Si tuviera entonces el esquema serían una cierta cantidad de armadura fija. Lo que voy cambiando es el axial. Y porque cambia el axial, va cambiando el diagrama momento-curvatura. El primer mensaje es que lo que provoca la variación de armadura de tracción en viga es similar a lo que provoca la variación del axial en columnas. Los diagramas son en cierta manera similares y otra vez vemos que se tienden a alinear en función de lo que es la curvatura de fluencia. Porque la curvatura de fluencia, si ustedes se acuerdan con las fórmulas aproximadas, vale un cierto factor que Nigel propone distinto, pero con muy poca variación para columnas, tabiques, vigas T, vigas rectangulares, por epsilon i, que es la deformación de fluencia del acero, y dividido la profundidad del elemento estructural, la altura. Es decir, entonces, que en estos casos también es independiente del axial, como que acá es independiente de la armadura. Lo que sí cambia es su resistencia. La resistencia, reitero, perdón, la resistencia, y eso hace cambiar la rigidez. La rigidez, entonces, en las vigas está, en cierto modo, determinada por la cantidad de armadura de tracción. A mayor cantidad de armadura, mayor resistencia y por lo tanto mayor rigidez, porque este número se mantiene casi constante. Y en forma similar, para columnas, la resistencia empieza a depender hasta un cierto nivel de carga axial, ya vamos a ver, que es justamente el nivel de carga balanceada. Depende, reitero, del nivel de carga axial. Entonces, a mayor axial, ocurre que se produce mayor resistencia. ¿Y cómo? La curvatura de fluencia es la misma. Podemos decir que la rigidez va en aumento a medida que aumentamos la carga axial. Ya habíamos visto, y por lo tanto acá vamos a ir relativamente rápido, el comportamiento de la columna sometida a esfuerzo axial. Entonces, en este caso, para estudiar la columna, podríamos haber utilizado el concepto de sección homogeneizada y podíamos determinar los valores de resistencia tanto a primera fisuración
como también la resistencia última nominal. Perdón, nominal, no digamos última. Entonces, esto lo habíamos visto ya, una serie de ecuaciones en las que aparecía la relación de módulos del acero al del hormigón, la tensión de compresión del hormigón y la tensión del acero en función de la tensión del hormigón. Habíamos visto para el caso de la columna de 40 por 60, habíamos hecho las transformaciones correspondientes, habíamos sacado la sección homogeneizada, todo llevado a hormigón. Lo que vamos a hacer ahora es, con un ejemplo, en este caso particular, de una columna de 45 por 45, tratar de obtener el diagrama de interacción P versus M. Es decir, para una columna misma de hormigón con dimensiones definidas, cantidad de armadura definida, vamos a ir obteniendo para distintos estados cuál sería la resistencia en términos de momento. Lo que vamos a ir cambiando es, a lo largo de este eje, el axial. Y lo que va a ir aumentándose es el valor del momento. Este punto, por ejemplo, ese se obtiene para una combinación de este axial con este momento. Vamos a obtener entonces una familia de puntos que unidos constituyen el diagrama de interacción. Acá está escrito, acá hay dos diagramas, dos familias de curvas. Esta es la que vamos a obtener nosotros en principio, la que corresponde a resistencias nominales. Acá faltó este tramo, pero imagínenselo. Este se lo agregué yo también porque no lo tenía. Pero acá le falta este tramo. Y este corresponde a resistencias nominales. Después, afectando por los factores de reducción de resistencia, yo paso de resistencia nominal a resistencia de diseño. Como el factor siempre es menor que 1, lo que va a pasar es que esta curva va a pasar a esta otra interior. Olvídense por ahora de estos números porque ya fueron modificados. Hoy estos números son todos iguales a 0,9, el phi, directamente, pero son números tomados de un gráfico ya obsoleto. Entonces, lo más importante es que vean la forma de la curva y que para resistencia nominal, cuando se transforma en resistencia de diseño, pasa a ser una curva que está por dentro. Lo que conceptualmente va a querer decir esta curva, los puntos que están sobre esta curva, definen un campo, un límite. Y yo me tengo que mover dentro de este límite, no fuera de este límite. Cualquier punto que caiga por acá implica una combinación que no es aceptable, que no es resistida por la columna. Esta, por ejemplo. Si yo llego a tener un valor de axial y un valor de momento tal que el punto está acá, quiere decir que esta sección no lo resiste y por lo tanto va a fallar. Los puntos que estén y que definen esta curva de resistencia nominal significan que es la combinación MN que produce la falla, sea de tracción nominal, compresión nominal o combinación MN. Lo que nosotros ahora vamos a tratar de obtener es una serie de puntos entre este y este nada más, que son los puntos, si se quiere, los más importantes. Este que está acá es fácil de obtener
Y es casi una línea la que los puede unir, casi una línea recta. Y este punto que está acá, también si obtenemos esto casi con una línea, casi lo obtenemos, pero acá hay una variación importante. Y es donde teóricamente debemos tratar de que estén el comportamiento de nuestras columnas alrededor de estos, digamos, alrededor de la combinación que está entre valores de axial 0 o casi 0 hasta falla balanceada. Esto es el tramo que vamos a estudiar más en detalle. Reitero, este es fácil y ya lo obtuvieron, este es fácil y ya lo obtuvieron, y estos son casi líneas que completarían el diagrama de interacción. Vamos entonces a estudiar esta columna, que está como ejemplo, está en los apuntes, así que por eso la repito acá, está resuelta. Ustedes, reitero, la van a tener que hacer con la sección que les haya tocado. La columna tiene 45 por 45 en sección de hormigón neta, o sea que el área gross es 45 al cuadrado, centímetros cuadrados. Ubicamos, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué cantidad de armadura le vamos a colocar? Como ustedes todavía no tienen experiencia, a medida que vayan tomando experiencia van a decir, bueno, a esta columna, perdón, le voy a intentar primero con una cuantía del 0,8% o 1% o 1,5%, depende de lo cargado que esté. Y vamos a, en este caso, hacer un ejemplo de una columna que tiene una cuantía relativamente típica, razonable. En este caso resultó del 1,24%. Resultó así porque está armada con 3 hierro del 20 allí, 3 hierro del 20 acá y 2 hierro del 20 acá. Entonces, si obtengo, a ver, vamos a hacer la cuenta, ustedes espero que la hagan también, 8 hierros por 3,14 da 25,12 centímetros cuadrados. Creo que eso también lo habíamos obtenido en los ejemplos que habíamos hecho antes. Bueno, no recuerdo si lo hicimos, este en particular no. Pero tiene 8 del 20, suman 25,12 centímetros cuadrados, que dividido 45 al cuadrado, me da una cuantía de 1,24%. Supongo que es lo que ustedes han obtenido frente a su pantalla. Lo otro es, ¿cómo ubico los hierros? Bueno, acá he tratado de colocarlos alrededor del contorno de lo que es la parte confinada. Entonces tendré que elegir un estribo y tendré que elegir un recubrimiento. Lo que vamos a hacer es elegir un recubrimiento que cumpla con las normas, y en este caso vamos a adoptar 3 centímetros, aunque a lo mejor por norma podríamos adoptar hasta 2 centímetros. Pero vamos a adoptar 3, y en este caso recuerden que en obra esto se debe controlar muy bien, porque hay una tendencia a veces a que los recubrimientos sean menos de los exigidos, y así es como vemos estructuras que tienen los hierros a la vista, y eso es un problema porque con el tiempo se van a oxidar, no tiene la debida protección, ni contra la oxidación, ni contra el fuego. Además de que si no están rodeados completamente con hormigón, es difícil que puedan transferir los esfuerzos hacia el hormigón si no tienen un hormigón que los rodee. Así que el tema del recubrimiento es crucial. Es tan importante como la cantidad de hierro que le pongan. En definitiva, eso hace a la vida útil de la estructura.
Suponiendo entonces 3 centímetros y suponiendo que el estribo sea exterior del 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y como el hierro del 20 tiene 2 centímetros de diámetro, justo nos va a quedar que la distancia del borde, cualquier borde, al eje, al baricentro de la barra, es 3 más 1 más 1 igual a 5. Tendríamos 5 centímetros. Así que la profundidad, el D sub 1 que hablábamos ayer, es 5. El D sub 2 está en la mitad, 22,5. Y el D o D sub 3 es 40. Vamos a estudiar, entonces, en este caso es simétrica, con esta dirección y con esta dirección, la columna es simétrica, así que soportaría el mismo valor de momento en esta dirección que en esta dirección. Esto es simple. En el caso del trabajo práctico que ustedes tienen, la columna entiendo que es rectangular y tendrá una resistencia en esta dirección que va a ser mayor seguramente que la de la dirección más débil, por ser más chica. Por supuesto, siempre y cuando hayan hecho una distribución de armaduras como corresponde, que es uniforme en el contorno confinado. Lo otro que tenemos que definir son los materiales para poder definir los diagramas, los puntos del diagrama momento-curvatura. Entonces, para analizar la sección, vamos a suponer un H30 con esta curva, con deformación a la máxima tensión del 2 por 1000 y al 3 por 1000. Este es el hormigón que correspondería como... Pero también se toma como si tuviera la misma característica este hormigón confinado. A los efectos del código, trabajamos como si fuera todo no confinado, aunque sabemos que es confinado. ¿Cuándo vamos a considerar que es confinado? Para ciertas aplicaciones, cuando hagamos diseño por capacidad, donde tengamos en cuenta que el elevar la resistencia del hormigón acá implica el conocimiento de ciertos factores que van a permitir hacer un diseño por capacidad. Pero por ahora es como si todo fuera no confinado. Para el acero, vemos que el acero es linealmente elástico, perfectamente plástico. En cuanto al modelo, optamos por entonces la tensión específica de fluencia, que es la típica en nuestro medio de 420 megapascal, y el módulo de elasticidad, como les decía, o 2000 o 2100 toneladas por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad del hormigón, como esto es 30, la raíz cuadrada es 548 por 4700, les va a dar 25.700 megapascal, que significan 257 toneladas por centímetro cuadrado. El acero debe asegurar, si acá es 3 por 1000, acá es 120 por 1000, o sea, 12%. Esta sería entonces la ley constitutiva que nos permite obtener el diagrama, trabajar para obtener el diagrama de interacción. Ahora, es importante que tengamos presente que los diagramas de interacción se hacen también no solamente para una sección determinada única en cuanto a armadura, sino que también para un estado límite único y determinado. En este caso, yo hablé de resistencia nominal. Es decir, no voy a hacer el análisis para primer fisuración, primer fluencia y resistencia nominal. Me voy a concentrar solamente en la resistencia nominal. Ocurre que si este es el de la resistencia nominal, probablemente el de la primer fluencia esté por acá
y probablemente el de la primera fisuración esté por acá. Pero esos, desde el punto de vista del diseño, no me interesa. Como nosotros trabajamos con el método por resistencia, lo que necesitamos son las resistencias nominales para comparar con las resistencias últimas una vez que hemos aplicado el factor phi para obtener la resistencia de diseño. Por eso entonces, el diagrama de interacciones para una sección de hormigón y para un estado límite. ¿Está claro hasta ahora? Yo tengo una preguntita rápida. Rápida o lenta, hágala. La cuantía, ¿no tiene cuantía mínima o máxima la columna? Solamente le asignamos los hierros. ¿Ya? Sí, es buena pregunta. No hemos hablado todavía de cuantías mínimas y máximas. Creo, ¿no? Creo que con ustedes no hablamos de cuantía mínima y máxima. En columnas no. En columnas. No, en columnas creo que no hemos hablado de cuantía mínima y máxima. Eso se lo expliqué a los alumnos de Hormigón 2. Está bien la pregunta. Vamos a hablar del tema de cuantía mínima y máxima. Si ustedes me preguntan, a ver, esta es una cuantía razonable, es del 1,24%. Ahora, la cuantía mínima que exige los códigos en general, el número que anda dando vuelta por ahí, para todos, es del 1. El 1%. Voy a explicar por qué. De todos modos, el código neozelandés, y por lo tanto nosotros, siguiendo el código neozelandés, tenemos como valor de cuantía mínima 0,8%. O sea, se permite hasta usar un poco menos del 1%. No hay tanta diferencia, pero algo es algo. Significa que para 45 por 45 por punto 008 hubiéramos usado 16 centímetros cuadrados. ¿Me siguen? Sí. ¿Cuántos hierros del 16 tendría que haber puesto? O, ¿de qué diámetro? Si en vez del 20, uso el 16. Justamente, con 8 hierros del 16, cumplo. ¿Estamos? Es decir, que cumpliría la condición de cuantía mínima en la columna, de acuerdo a nuestro código IMPRECISOC 103. No cumpliría respecto al CISOC, que pide el 1, o del ACI, que pide el 1. Pero acá, en Mendoza, mandamos nosotros. Entonces, quiero decir, el que manda es el reglamento de IMPRECISOC para diseño sismoresistente. Podríamos llegar a tener una cuantía del 0,8 y esta columna armada con 8 del 16 cumple la condición. La cuantía ahora mínima se adopta, está en los apuntes, porque está asociada con los fenómenos de retracción y contracción del hormigón. Se los explico así rápidamente. A ver si. Imagínense que esta es una columna, una porción de columna, digamos que tiene a lo mejor 3 metros, o la altura que quieran. Por los fenómenos de retracción y contracción, el hormigón se va a intentar acortar. Ocurre que si existiera adentro armadura, como esta, las armaduras se van a ver arrastradas porque el hormigón se quiere acortar. La masa de hormigón
va a tratar de comprimir a las armaduras. Las va a querer hacer bajar porque está el fenómeno de adherencia. Justamente queremos que exista adherencia para que trabaje el hormigón y el acero juntos. Si entonces las armaduras se ven arrastradas, van a terminar siendo comprimidas por el hormigón. En contraposición, el acero, el hormigón que se quiere contraer una cierta cantidad, el acero no lo deja y lo termina traccionando un poco al hormigón. Entonces, entre ellos dos se acomodan, llegan a un acuerdo, a un consenso, como es la palabra actual, y se quedan quietos para un nivel de deformación determinado. Pero como el hormigón quería estar acá, termina traccionado. Y como el acero quería estar acá, termina comprimido. Si este es el punto de consenso. Por lo tanto, uno ve que el hormigón, antes de que empiecen a actuar cargas, ya está, el acero, perdón, antes de que empiecen a actuar las cargas, ya está como comprimido el acero. Al entrar las cargas de servicio, no vaya a ser que esas tensiones sumadas a las que ya tenía por contracción hagan que el acero entre en fluencia y su carga se vea reducida, entonces su capacidad. Imagínense que si esta columna es 45 por 45, yo le hubiera puesto 4 hierros del 6 acá. 4 humildes hierros del 6. Eso no respeta la cuantía mínima. Seguramente el hormigón hubiera hecho lo que hubiera querido con esos 4 hierros y los hubiera arrastrado y los hubiera hecho poner de rodillas, o sea, en fluencia. Para evitar eso, para que el acero no entre en fluencia, sea por fenómeno de contracción lenta o porque se le agregan las cargas, hay una cantidad mínima de acero que hay que colocar. En este caso, reitero, para esta columna no podían haber sido menos de 8 hierros del 16. Imagínense, es una columna bastante importante. Y esa cantidad de armadura no es tanta. En este caso hemos puesto 8 del 20 y es 1,24%, y está bien. El límite de la cuantía máxima se da un poco por fines prácticos, dicen los textos. Es decir, qué cantidad máxima de hierro debería poder colocar ahí para que sin que sea un problema desde el punto de vista constructivo. Yo entonces después les voy a mostrar algunas diapositivas para que vean ustedes cuando la gente se excede en esa cantidad de cuantía, cómo empieza a provocar problemas constructivos. El número que nosotros manejamos, neozelandés y nosotros, es del orden de 4,5 creo, o 3,5, ahora no recuerdo, es cercano, es creo que menor que el 4%. Está por ahí, ahora no tengo la cifra exacta. A ver, creo que es 18 sobre FDI, me parece. 18 dividido FI, que es 420. Sí, es 4,3%. Ponerle esta columna de 45, el 4,3% sería por 45 y por 45. Sería haberle colocado, si no me falló la calculadora, 87 centímetros cuadrados. Si fueran 88, que es casi igual a 86,7, serían 44 hierros del 16. O sea, ustedes ven que no es imposible colocarlo. Si fueran con hierro del 25, divido 4,91,
tendría que colocar 18 hierros del 25. Para colocar 18, tendría que colocar a lo mejor 5 acá, 5 acá, 4 y 4, pero del 25. ¿Se dan cuenta ustedes que es una locura? A veces lo que hacen algunos ingenieros, mal, pero lo hacen, bueno, como no les queda otra, empiezan a colocar acá adentro y la columna parece el bosque, un bosque de columnas. Bueno, que los paga el propietario. Entonces, lo que hay que hacer es agrandar la columna. Si tienen esfuerzos muy grandes, lo que hay que hacer es no seguir poniéndole fierro ahí, sino agrandar la sección de hormigón. Si no, hay algo que anda mal. Si no, no hay forma el acero le pueda transferir todos esos esfuerzos al humilde hormigón, que hay que ver cómo hacer para que entre ese bosque de armadura. Pero esa es la cuantía máxima del código. Entonces, lo típico es que no pasemos del 2,5%. 3, ya empezamos a complicarnos un poco. 4, se lo dejo a ustedes. Pero el ACI permite hasta el 6, que bueno, ese ya es el colmo. Ahora, serán para construcciones muy especiales en las que se van a utilizar esa cantidad de armadura. También habrá que tener en cuenta que la armadura en exceso no favorece a la ductilidad. También hay que considerar que colocar armadura en exceso me complica para acomodar la armadura transversal, los estribos. Y si no coloco armadura transversal en cantidad y en calidad, voy a terminar con barras que se van a pandear, o sea que van a ser inútiles. Entonces es importante que la cantidad de acero sea la mínima necesaria, no la máxima posible. Ya después vamos a ver algunos ejemplos. No estaba preparado en estas diapositivas que le he presentado acá, pero sí es parte del temario de hormigón. ¿Quedó más o menos claro? Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, sí, excelente. Bueno, hagan alguna señal, a ver si estamos todos vivos. Vamos entonces a seguir. Ya, si ustedes me aprobaron los 8 del 20. Y vamos a ir con el primer punto, que es resistencia nominal a tracción. Este, en cierto modo, ya lo hemos visto. ¿Cómo se obtiene? Lo repasamos muy brevemente para que nos sirva de referencia, porque estamos en este punto acá. Después vamos a ir a este punto acá, y después vamos a ir a estos puntos de acá. Empezamos por el más fácil de todos. El más fácil de todos es este. Porque en este solamente consideramos el acero. Tengo esta es la sección transversal, esta es la sección longitudinal, que está como acostada, pero realmente estaría parada, ¿no es cierto? Capa 1, 2 y 3. Y lo que uno coloca es el acero con el 0,5%. Por acá a lo mejor. Porque dice esto está controlado por tracción, ya con el 2 por 1000 ya fluyó, así que es lo mismo. En términos de tensión, coloque el 0,2 o coloque el 0,5 o coloque el 10, la tensión es la misma con este modelo. Como tengo 3 del 20, 2 del 20 y 3 del 20, y están trabajando a la tensión de 4,2, ustedes sacarán cuentas que prácticamente acá hay 40 toneladas
acá hay 26 toneladas y acá hay 40 toneladas. De tracción con la resultante en el baricentro, porque la sección es simétrica. Es decir, que el estado de tracción pura se obtiene tirando a la columna, llevándola a cierta deformación, que fluya, y estas son las fuerzas. Obviamente la resultante está, como todas van para el mismo lado, va hacia allá, y está en el baricentro. Y en la suma de estas tres me da casi 106 toneladas que coloco acá. ¿Está claro entonces ese punto? Vamos al otro punto, que es el de compresión. En compresión, ahora directamente aprieto la columna, la coloco, tal que llegue al 2 por 1000. En el 2 por 1000 tengo la máxima tensión por compresión del hormigón y el acero comienza a fluir. Entonces, si ese es el estado de formación, es para el estado en el que voy a encontrar la máxima resistencia nominal a compresión. Si lo hago acá, ya el hormigón baja. Entonces lo calculo acá, al 2 por 1000. Haciendo eso, al pasar de deformaciones a tensiones tengo que tener cuidado, porque las tensiones en el acero van a ser mucho más grandes que las tensiones en el hormigón, pese a que tengan los dos la misma deformación. Recuerden que para esta deformación, la tensión en el hormigón es esto, pero la tensión en el acero es esto. Cuidado con eso. Por eso estas fuerzas se salen de este diagrama, que no está en escala, por supuesto. Si estuviera en escala estaría por acá, las tensiones de compresión del acero. Y esto es como si yo estuviera, entonces, en compresión los dos, al 2 por 1000, pero además he multiplicado por 0,85, porque es la resistencia que consideramos a compresión en el hormigón por el efecto, para considerar, digamos, ¿no?, en flexo-compresión, el diagrama de tensiones por un lado, tensión equivalente. Pero por otro lado, ¿por qué? Más que eso, es porque en la resistencia por compresión del hormigón, lo que uno tiene en cuenta es que no se trata de una probeta como la que vamos a ensayar en un laboratorio. Se trata de una columna de 3 metros de alto. ¿En dónde? Por el efecto de que los agregados bajan, los agregados gruesos bajan y el agua tiende a subir, se produce el fenómeno de segregación, la resistencia del hormigón termina siendo menor y le han dado un factor de 65. Por eso en la resistencia a compresión del hormigón, no sé si lo habíamos visto ya, duraba 0,85, la colaboración del hormigón 0,85 por el área gross del hormigón menos el área del acero. Ese factor de 0,85 es el que acá afecta al 30 y deja entonces el valor de la tensión en 0,255. Ese es el valor con el que hay que calcular la fuerza de compresión del hormigón representada por este C sub C. Es decir, que C sub C sería el área del hormigón menos el área del acero multiplicada por 0,30 y multiplicada por 0,85, o sea, multiplicado por 0,255. Eso le debería dar 510, lo pongo con negativo, para compresión. A veces
Algunos dicen, no, la compresión es buena, la ponemos en positivo, y la tracción que es mala, la ponemos en negativo. Por ahora, lo importante es que sepan qué signo van a adoptar en cada caso. En este caso está puesta como negativa para compresión. El acero va a hacer las mismas fuerzas que hacía para tracción, solo que ahora en compresión, porque la curva del acero es la misma en tracción que en compresión. Por lo tanto, se repite el 40, 26, 40, que sumado a los 510 me dan 600, casi 16. 616, que es esta resistencia acá arriba. Reitero entonces, ustedes van a tener la sección longitudinal, las deformaciones uniformes, porque es pura compresión, no hay ningún tipo de flexión, las tensiones, en las que claramente las del acero son mayores, y obtener la resultante, que es muy fácil. Primero las componentes, después la resultante. ¿Está claro hasta ahí? Hemos obtenido este punto y este punto. Ahora vamos a algo un poquito más nuevo, pero no tan nuevo, porque el tercer punto es este, el de M, que es flexión sinaxial. Este para ustedes es familiar, porque es como si fuera una viga. Es decir, analizamos a la misma sección transversal, cuando acá alcanza el 3 por 1000, y acá alcanzará la deformación que corresponde a un determinado esto. Entonces, hacemos lo mismo que hacíamos para flexión simple. Secciones planas permanecen planas, colocamos el 3 por 1000 y tratamos de predecir, nos jugamos por una profundidad de eje neutro, tal que las fuerzas de compresión igualen a las fuerzas de tracción. Las de compresión, entonces, van a corresponder tal vez a esta capa comprimida, más el hormigón, y las de tracción a los 2 del 20 que están en el medio y los 3 del 20 que están abajo. En este caso, yo debo haber hecho un par de iteraciones hasta que me quedé con una de casi 5 centímetros, que significa eje neutro 587, y que significa que el acero acá, fíjense, si este es el 3 por 1000, acá tengo que ver en qué estado de formación está. Parece que no fluye. Acá, a escala, fluye. Supera a este, por lo tanto supera el 2 por 1000. Importantísimo trabajar con el escalímetro. Y acá, obviamente, está bastante más allá de la fluencia. ¿Cuánto? Llegó al 1,74%. Pero no pasó nada. Simplemente se ha estirado, como corresponde. Si esto, y habría que ver entonces si las tracciones son iguales que la compresión, va a permitir calcular este punto. Veamos. Acá tenemos el 0,85 por 0,30 por casi 5. Parece ser que debería dar 57 toneladas de compresión del hormigón. Sacada la deformación específica del acero y la tensión del acero, parece ser que me da una compresión del acero de casi 9 toneladas. 57 más 9, 66. Como este fluye,
4,2 está el 26,40 que habíamos obtenido antes también, o sea que fluye. Y los 40 más 26, 66 igual a 66. Quiere decir que casi el error es cero. Por lo tanto, aprobado el eje neutro. Y después lo que hacemos es tomar momento con respecto, por ejemplo, al borde comprimido. De esa manera, entonces, la resultante es cero. Y el momento, tomado con respecto al momento comprimido, al borde comprimido, vamos a obtener cuál es el valor de n. Ese viene a ser el tercer punto del diagrama de interacción. Vamos ahora al un punto que también es relativamente fácil de obtener, que es el de la falla balanceada. Es este punto que está acá. En este punto, fíjense, que marca cuando la resistencia deja de subir cuando aumentamos N o P. A partir de este punto, aumento N o P y la resistencia a fricción baja. Es el punto de falla balanceada. ¿Y por qué baja la resistencia a partir de este punto? Porque a partir de este punto empezamos a desaprovechar la armadura en tracción que ya no fluye y la resistencia empieza a caer hasta que cae tanto que termina en el punto de compresión pura. Veamos si podemos obtener. Es bastante fácil porque es cuestión de poner el 3 por mil en el borde comprimido y acá ponemos el 2 por mil, ya que este punto, la belleza que tiene analítica, no de comportamiento, es que no hay que hacer ninguna prueba con el eje neutro. El eje neutro está simplemente a esta profundidad, porque no nos queda otra que unir este punto con este punto. Obviamente, habíamos dicho que la profundidad de eje neutro, dado que esto es 3 y esto es 2, termina siendo una función que es 3/5, o sea, 0,6 de D, o sea, 24 centímetros. A ver, 45 queden 40. 40 por 0,6, 24. No hace falta ninguna máquina de calcular. 40 es la altura útil, por 0,6, 24. Definido entonces el eje neutro, es obvio que a escala esta fluye. Es obvio que esta no fluye. Y esta, por supuesto, fluye porque es condición que hemos impuesto. Como esto es la profundidad de eje neutro, el A es 0,85 de 24, o sea, 20,40. Por lo tanto, con 0,255 como tensión de hormigón, es posible encontrar la resultante por compresión del hormigón, que es 234. ¿Y dónde está? En A sobre 2. Esta es la belleza de utilizar el diagrama de bloque de tensión equivalente. Los resultados están en la mitad. El acero, como fluye, tiene 40 en compresión. El acero, como fluye, acá abajo, tiene 40 en tracción. Me queda solamente la compresión del acero que anda por acá, que es chiquitita, que es de compresión y apenas 2,5 toneladas. ¿Cómo la saqué? A partir de epsilon, tensión, fuerza. ¿Qué va a pasar ahora? Que no voy a tener sumatorio horizontal igual a 0. No se asusten, acá no va a existir. Justamente entre el 236, perdón, entre el 234
Y el 39 va a aparecer un... no alcanzo a leer, pero no sé si está bien esto. A ver, permítanme ver en la otra. Sí, aparentemente acá hay un error, así que Adriano del Fiol toma nota. Me parece que hay un error, o no hay error. Es que a lo mejor yo he puesto la resultante total de 236, no. No he puesto lo que es la resultante sola de compresión. La resultante sola. Profe, ¿puedo interrumpir? ¿Perdón? La resultante sola del hormigón es 236. Esa es la resultante total. La resultante sola del hormigón es 234. Del hormigón es 234, pero como yo le sumo 40 más del acero. No, pero se restan con lo de abajo también. No, Esos correcto, 40. correcto. Por supuesto. Este se va con este. Y me queda solamente la suma de la compresión del hormigón y la compresión de este acero chiquito. Lo que quiere decir que no había puesto acá la resultante de compresión de todas las fuerzas. Que a lo mejor no hace falta, pero no está puesta. ¿Está claro? La resultante de compresión de las fuerzas que están en compresión es distinta. Por eso me estaba confundiendo. Pero la resultante que queda de toda la sección es 236, ¿está bien? La resultante está verde. En verde estoy colocando la resultante. Acá no hay ningún verde porque no hay resultante. Acá yo creí que iba a colocar la resultante de todas las de compresión. Pero no hace falta colocarla. Lo que he puesto es la resultante de todas las fuerzas en la sección que termina siendo de compresión y que es 236. ¿Está bien? La resultante de todas, las fuerzas actuantes. La resultante de compresión vendría a ser esta más, o sea, sería el 3960, el 234 y el 247. Todas las compresiones serían 276. Es lo que no puse, pero no hace falta tampoco, pero bueno. Esas son todas. Le resto 3960 y por supuesto voy a obtener 236,40, que es el resultante de la fuerza 236, que es la fuerza de compresión resultante en la sección total. Es decir, que de todas estas fuerzas que yo estoy acá, yo las puedo a todas reemplazar con una fuerza, la verde, de 236 puesta a qué distancia. Y eso es lo que tengo que encontrar. ¿Ok? Acá hay un punto en el que, para que no nos confundamos, ustedes podrían trabajar con equilibrantes o con resultantes. Es mejor. Con la equilibrante, todos los aumentos serían 0, incluso la de la resultante. Pero si trabajan con resultante, van a decir que la sumatoria de todos los aumentos de las componentes es igual al momento de la resultante. Entonces conviene trabajar con resultante y no con equilibrante, y conviene que el momento ahora, en vez de tomarlo con respecto al borde comprimido, lo tomen con respecto al centro geométrico de la sección, o sea, al que está a 22,5 de carrera. Si esto es 45, a 22,5, o sea, con respecto a donde está la armadura de los 2 del 20. Si ustedes toman momento con respecto a este punto,
porque yo podría tomar momento con respecto a cualquier punto, pero el que me interesa es este punto. Cuidado que ahora tomar momento con respecto a cualquier punto no va a dar el mismo resultado. No es lo mismo tomar con respecto a este punto que a este punto. Pero yo tomo con respecto a este punto, porque si tomo con respecto a este punto, me va a dar directamente la profundidad a la que se encuentra la fuerza, o sea, la distancia en la que está la resultante con respecto al centro geométrico. Y esa es la excentricidad. Y esa es la que me permite calcular el momento. Directamente, al tomar momento de todas las fuerzas componentes respecto a esto, igualarlo a X, que es mi incógnita, por el valor de la resultante de las fuerzas, me va a permitir encontrar que la fuerza que reemplaza a todas las demás vale 236 y está puesta a 18 centímetros del baricentro de la sección. ¿Se entendió? El producto 236 por 0,18 por 18 centímetros me da el momento acá. Entonces, este punto, ¿cómo lo obtengo? Y la P balanceada vale 236. Este es 236. El momento balanceado es esa fuerza por 0,15. Perdón, por 0,18. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Vamos a avanzar ahora un punto más, porque en la norma, ¿qué pasa? Si yo fuera simplista, podría decir, bueno, este punto con este punto lo uno con una recta. Y ya está. Tengo recta de acá, recta de acá, recta de acá, chao. Diagrama con 4 puntos. Pero resulta que el código dice que los elementos que están controlados por tracción son aquellos en que la deformación del acero, por lo menos, es el 5 por mil. Bueno, siguiendo los lineamientos que se hicieron acá, de poner el 3 por mil y después elegir una deformación en el acero, la que más les guste. Si he puesto el 2 por mil, porque no puedo poner el 5 por mil. Y después, si ustedes quieren, pongan el 10 por mil, el 1%, el 2%, y hacen el mismo juego. En este caso vamos a poner el 5 por mil, para encontrar lo que se llama un punto que está por acá, que dice que para este punto, la falla está eminentemente controlada por tracción. ¿Por qué? Este diagrama de interacción va a decir, a partir de aquí para arriba, domina compresión. A partir de el 5 por mil para abajo, domina flexión. O sea, la rotura siempre por tracción de la armadura. Y hay una transición entre este 5 por mil y el 2 por mil. ¿Qué zona de transición? Está entre rotura por compresión y rotura por tracción. Vamos a encontrar entonces, porque es muy simple, también fijando el 5 por mil, el eje neutro es esto, no le cabe otro. Sería, ahora en vez de ser 3 quintos, es 3, 5 más 3, 8, 3 octavos de D, por lo tanto se vale 15, por lo tanto vale 12 y pico. Coloco el diagrama de tensión equivalente, hago lo mismo. Se ve que esto fluye, se ve que esto no fluye, y se ve, por supuesto, esto fluye. Paso diagrama de formación, tensión, este 4,2, 4,2, 25,5, y este parece ser que es 3,15. En cuanto a las fuerzas, nuestro amigo 40, 19 en vez de 26, 19, 80, o sea, casi 20, y el hormigón, en vez de 234,
es un poco menos, es 146. Porque, bueno, tiene la misma tensión, pero menos profundidad. Cuando sumo, obvio, no es 0. La resultante es 126 de compresión. Es decir, que todas estas fuerzas equivalen a haber colocado 126 a esta altura. Ya me salí de la sección. ¿Eh? Acá estaba dentro de la sección, ahora ya salgo de la sección. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora tengo más momento. Si tomo momento con respecto a este punto, ahora la excentricidad es casi 30 centímetros. O sea, me fui de la sección. Y el momento es muy fácil, porque es resultante por excentricidad. Yo tengo un momento que está acá. ¿Está claro? Entonces, prácticamente ahora, uno este punto, con ese, con ese, con ese, con ese, y obtengo el diagrama de interacción de resistencias nominales. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para la sección que corresponda al ejercicio. Yo en el ejemplo, o en los apuntes, he seguido trabajando para decir, bueno, ya que sé cómo se juega este juego, pongo el 3 por 1000 y acá el 1 por 1000. Y hago lo mismo. Voy a encontrar esta resultante. Después pongo el 3 por 1000 y se me ocurre poner 0. Otra resultante. O pongo el 3 por 1000 y el 0 lo pongo abajo. Otra resultante. Voy obteniendo distintos puntos del diagrama M versus N. Después se me ocurrió colocar acá el 3 por 1000 y acá el 3,5. Otro. Entonces, voy jugando y acá, bueno, hice una comparación que pasa si yo reemplazo y uso la verdadera distribución de tensiones por Hocknestad. La verdadera no, bueno, una mejor aproximación. Pero bueno, no quiero desviarlo de este tema. Por ahora, seguimos con los distintos puntos, con distintos valores de formación seleccionados. Y acá les he hecho la gráfica de resistencias nominales, la negra, habiendo jugado con todos los puntos que les dije recién. Tracción, compresión, balanceado, momento sin axial, el punto del 5 por 1000, otros puntitos que logré después. Y ven que no es una recta, sino es curva. A veces se aproximan por recta, pero es más bien curva. Esta curva negra es la resistencia nominal. Esta celeste con forma rara es la que pretendía usar y usó varios años el ACI, creo que la corrigió. Porque para el ACI, para pasar de nominal a diseño, multiplicaba tanto el momento como el axial por el factor phi. O sea, a los dos lo multiplicaba por phi. Cosa que para mí no me parecía muy racional. Bueno, ahora lo han corregido y lo multiplican todo por un mismo valor. Es lo que nosotros hacemos con el 0,9. Nosotros usaríamos esta, pero de diseño esta. No esta cosa rara. Si ustedes ven, la cosa rara la tenían ellos ya en estas tablas que daban la literatura, que cuando aparecen estas cosas son problemas numéricos, son problemas de no sé, no estaba bien. Lo correcto es multiplicar por un solo factor. Esto ya fue corregido en la nueva versión. No sé qué acá me dice que no. Ah, parece que es la última. Bueno. Creo que es la última diapositiva esa.
Con esto damos por terminado ahora esta clase y damos por terminado flexocompresión. Me interesa ahora que se trabajen ustedes con las secciones que tienen, avancen en los prácticos. Y ya para el martes o miércoles que viene, veremos, para el martes habría que comenzar con corte, que nos quedan pocas clases. ¿Hay alguna consulta antes del descanso? Si no, se quedan con cada uno de los jefes de cada grupo que les ha tocado y van a trabajar en la parte práctica. Y adelantamos un poquito el descanso para tomar unos mates y cualquier cosa nos encontramos en la segunda parte de la clase. Bueno, gracias.